tardes. Vamos allá. Ligamento cruzado posterior, tratamiento conservador. 5 lecciones básicas. Vamos fatal de tiempo, así que vamos allá. Primer tema de interés. Las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior son lesiones muy raras. Son lesiones muy poco frecuentes. También son muy poco frecuentes las lesiones aisladas de la esquina posterolateral. Por tanto, en cuestión de exploración, cuando sospechemos algún tipo de lesión de este tipo, siempre pensar en la posibilidad de que vayan conjuntas. Clasificación. Para lesiones aisladas. En lesiones multiligamentosas no tiene tanto sentido clasificarlas, porque los estabilizadores ya están completamente rotos y no nos van a aportar mucho más. Pero en lesiones aisladas del cruzado posterior, la clasificación sí que nos puede guiar hacia el tratamiento. Yo la clasificación que uso es la clasificación de Clancy y es un test relativamente sencillo. Si nosotros ponemos el dedo pulgar sobre la meseta tibial medial, en una rodilla normal, en condiciones normales, va a estar siempre por delante del cóndilo femoral interno. Si el ligamento cruzado posterior está roto, podremos ir trasladando la tibia posteriormente y llegar a incluso un momento donde estemos tocando cóndilo y meseta tibial. Y hay una graduación pues, que es fácilmente reproducible. Una lesión aislada del ligamento cruzado posterior en agudo es muy fácil que se nos pase desapercibido, porque a veces no hay absolutamente nada. No pensemos en un ligamento cruzado anterior, que siempre nos vamos a encontrar con dolor, derrame articular. A lo mejor nos encontramos un pequeño hematoma en el hueco popliteo y esto es todo. Por tanto, recordar siempre hacer una exploración completa de la rodilla y, sobre todo, no olvidarnos de hacer una revisión neurovascular de la pierna. La presentación crónica es una situación completamente distinta. De hecho, una de las presentaciones típicas más frecuentes de una lesión crónica del ligamento cruzado posterior va a ser dolor anterior de rodilla. Y esto ocurre así porque si nosotros seccionamos el cruzado posterior y vemos qué pasa con las presiones alrededor de la rodilla, vemos que las presiones aumentan en el espacio medial y en el compartimento anterior. En este estudio vemos cómo si comparamos una rodilla sana con una rodilla en la que seccionamos el cruzado posterior, efectivamente las presiones aumentan en el compartimento medial y en el compartimento femoropatelar. Por tanto, no es de extrañar que un paciente con una rotura crónica del cruzado posterior lo que nos cuenta en la consulta es que le duele la rodilla en el compartimento medial y en el compartimento anterior. Y la inestabilidad en una rotura del cruzado posterior es también un tema curioso, porque no va a ser la llave del diagnóstico como podemos pensar a lo mejor en una rotura del cruzado anterior, donde el paciente nos va a contar en general que se le va la rodilla, que no puede hacer movimientos de giro, de pivotaje. Aquí la inestabilidad es mucho más difusa. Y un punto donde podemos indagar un poco y buscar esta inestabilidad es preguntarle al paciente qué pasa cuando sube y cuando baja escaleras, porque aquí esta inestabilidad se demuestra un poco más. Cuando el paciente baja escaleras, no confía mucho en la pierna que está a punto de soportar el peso. Esa pierna falla, no funciona correctamente. Y cuando sube escaleras desde la posición de flexión y tiene que abordar el escalón superior, también no tiene la confianza suficiente en esa pierna. En cuanto a los deportistas, las actividades en las que se van a restringir un poco, sobre todo, son movimientos de desaceleración y, sobre todo, movimientos de desaceleración rápida. Entonces, actividades como, por ejemplo, el fútbol, donde hay movimientos de aceleración y desaceleración rápidas, son los movimientos donde los deportistas pues, se van a proteger un poco más, se van a sentir incómodos y van a ir abandonando. Si nosotros nos encontramos con una paciente con una rotura crónica del cruzado posterior que presenta progresivamente un colapso de la rodilla en varo, aquí lo que tenemos no es una rotura aislada del cruzado posterior. Aquí seguramente lo que tenemos es una rotura del cruzado posterior, pero también de la esquina posterolateral. Bien, y vamos a hablar de las ortesis, un tema muy importante en lesiones del cruzado posterior. Y vamos a ver enseguida por qué. Porque seguramente en lesiones del cruzado posterior tiene mucho más sentido hablar de una graduación entre lesiones parciales y lesiones totales. Seguramente en un cruzado posterior, una vez que se rompe, es poco probable pensar que ese ligamento va a llegar a conseguir realizar su función plena. Pero, en cambio, en un ligamento cruzado posterior hay la posibilidad de que tratándolo correctamente lleguemos a un buen resultado funcional. Y hay bastante literatura que nos dice que, especialmente en un grado 1 y en un grado 2, un tratamiento con ortesis puede conseguir una recuperación
funcional, correcta y casi similar a la previa. Por tanto, ortesis. ¿Pero qué tipo de ortesis? Pues la literatura habla mucho de ortesis, pero no es nada precisa en darnos una clara evidencia sobre cuál es la mejor ortesis. Habla de esta ortesis, aquella ortesis, inmovilizadores de distinto tipo, incluso tratamientos con yeso. Lo que tenemos que tener en cuenta y lo que la ortesis tiene que controlar es lo siguiente. Cuando el ligamento cruzado posterior, es decir, cuando la rodilla se flexiona, el ligamento cruzado posterior se alarga. Y esto es lo que la ortesis tiene que controlar. Este alargamiento del ligamento cruzado posterior. Hay que controlarlo y minimizarlo para que el ligamento pueda cicatrizar en una posición anatómica y no elongada. Así que estas son las ortesis que hoy en día se utilizan con más frecuencia para tratar un ligamento cruzado posterior. Son ortesis dinámicas que lo que hacen es empujar la tibia hacia adelante para reducir la subluxación tibial que se produce cuando hay una rotura del cruzado posterior y que el ligamento cicatrice en una posición anatómica. Y utilizar las ortesis tiene sentido porque reducen las fuerzas externas sobre la rodilla al mismo tiempo que nos permiten mayor carga interna. Y esto también se relaciona con el concepto de mecanotransducción. Es un concepto que conocemos generalmente de cicatrización de lesiones condrales, pero que también es un concepto de cicatrización de lesiones ligamentosas. Y nos dice que un ligamento va a cicatrizar mejor si nosotros, en vez de inmovilizarlo, lo que hacemos es permitirle cierta carga y, sobre todo, ciertas fuerzas de tensión, siempre en un rango de seguridad, por supuesto. Bien, por tanto, tiene sentido utilizar ortesis, bien sea para un tratamiento conservador y seguramente también si nosotros vamos a operar al paciente. Y las ortesis, el problema que tienen es que deben de utilizarse durante un tiempo largo. Y dice la literatura que un tiempo entre 4 y 6 meses. Y al principio, especialmente, a tiempo completo. Con lo cual, esto supone un problema. El paciente se cansa, el paciente se aburre, el paciente se fatiga de la ortesis, se siente, no camina correctamente y esto supone un problema. Bien, este es un estudio donde nos define bastante claramente cuáles son las fases de rehabilitación en un tratamiento conservador de una rotura del cruzado posterior. En general, la carga se permite precozmente, la movilidad también. La movilidad se inicia en prono porque se pretende evitar la activación de los isquiotibiales y siempre con la ortesis. Uno de los fallos típicos, retirar la ortesis para la movilización en prono, hay que mantenerla. Y lo último que se potencia son los isquiotibiales. Por tanto, lo que tenemos es lo siguiente, que las lesiones aisladas del cruzado posterior son lesiones raras, son difíciles de diagnosticar a veces en agudo. Si nosotros nos las encontramos y tenemos un grado 1 o un grado 2, el tratamiento conservador puede ser una buena opción. Si nos decidimos por ellas, una ortesis dinámica parece la mejor opción, pero es un tratamiento largo. Hay que mantener la ortesis durante un plazo de entre 4 o 6 meses. Y muchas gracias.